todas las anteriores intervenciones, las prestigiosas intervenciones anteriores. Mi intervención son complémentaires et mi intervention sera complémentaire a ellas. Et primero, es importante d'insister sobre las ambivalencias éticas del proceso de globalización. Por ejemplo, hoy día hay un universo de comunicación que se puede comunicar de toda parte de la planeta, con fax, con internet, con teléfono celular y otra. Sí, es un mundo de comunicaciones innombrables, pero no es un mundo de comprensión. La comunicación no basta para la comprensión. Al contrario, nos vemos interpretaciones cada vez más fuertes tras religiones, tras etnias, tras naciones. Este mundo que unificado económicamente, técnicamente, es desintegrado culturalmente y éticamente. Es evidente que la globalización produce mejor estar con elementos, con progresos de prosperidades, pero también produce peor estar con crecimiento de las miserias, de los bidonvillos, de los campesinos desraizados que se van en las ciudades. La mundialización produce un crecimiento de inegalidades, eso también. Pero vemos que la mundialización favorece una ética de los derechos humanos, favorece una ética democrática, una ética de las palabras libertad, igualdad, fraternidad, pero en lo mismo tiempo la misma mundialización desintegre las solidaridades tradicionales y además hace un crecimiento de la corrupción. Había ya una importante producción para los poderes dictatoriales y otros, pero hay también una corrupción en las democracias y hay una mundialización de las mafias, también de la mafia de los narcotraficantes. Bien, entonces hay un crecimiento del poder desintegrador del provecho, del dinero, que toma el lugar del poder autoritario, dictatorial o feudal del pasado. Entonces, veamos esta ambivalencia. También culturalmente hay un proceso de homogeneización que tiende a destruir las más tradicionales, antiguas, tal vez ricas culturas, pero también la mundialización favorece estas culturas que permiten su difusión en el planeta. Por ejemplo, estoy personalmente un aficionado del flamenco, del canto hondo andaluz, y cuando era en Andalucía mucho tiempo, era el momento de la desaparición del flamenco, porque era una cosa de los viejos, pero son algunos jóvenes que han buscado hacer la resurrección de este canto, pero se dice, pero casas de producción, de grabación, han utilizado las grabaciones de los grandes cantadores de flamenco y ahora, con la difusión mundial del flamenco, hay también un progreso cultural. Y como ahora por las películas, se ve que hoy día no hay únicamente una hegemonía
del cinema americano, que es verdad, pero a los cinemas sudcoreanos, al cinema iraniano, al cinema turco, y no hablo de hoy día del cinema de los países de América Latina. Bien. Entonces, en esta ambivalencia, ¿qué podemos indicar como perspectivas éticas? Pienso que hay una ética, digamos, de la simbiosis de lo que tiene lo más valor humano en las civilizaciones occidentales o dominantes y lo que tiene lo más valor humano en las civilizaciones tradicionales, como por ejemplo es evidente que la posibilidad de autonomía de las jóvenes generaciones, que la posibilidad de más de libertad de las mujeres. Hay varias cosas positivas que vienen de... Pero hay las solidaridades tradicionales que se deben preservar o regenerar. Hay una relación con la naturaleza también que era más adelantada que la nuestra del mundo occidental. Entonces, es la ética, la indicó muy bien el poeta y presidente Léopold Senghor del Senegal. Es una ética del dar y del recibir. No es únicamente que los dominantes deben dar lecciones a los otros, también deben recibir lecciones, pero hay una reciprocidad, una mutualidad. Es esto que me parece importante como ética. Pero era una idea abstracta, porque los latinos no conocían a los chinos, no conocían a los africanos. Y en el pasado, los franceses no conocían a los chinos también. Hoy día, en las interacciones, en las comunidades de destino, en la situación donde la humanidad encuentra los mismos problemas vitales, mortales, los mismos peligros, en esta comunidad de destino, la ética humanista se volvió concreta, porque ahora hay una ética que vale para toda la humanidad. Y no es únicamente la ética personal o la ética cívica por su nación. Pero la dificultad de esta ética humana es, digamos, un problema de casi inmunología de las culturas de las naciones. Es evidente como los organismos vivos, la cultura, la nación ya tiene un sistema inmunológico para hacer la protección de su integridad, de su naturaleza. Si llega elementos demasiado extranjeros, es una destrucción. Pero una cultura fuerte al poder de integrar elementos, de poder tener su inmunología, de quedar abierta. Pero vivimos todavía en la época de la inmunología de las naciones. Pero las naciones, y pienso que las otras naciones, en caso de conflicto, son peligro. No llegó una nueva inmunología para la protección general del género humano.
esa inmunología es necesaria porque las fuerzas de destrucción del género humano son terribles. Y no únicamente la destrucción de la biosfera con este progreso tecnocientífico económico, pero también la destrucción que puede llegar de la utilización de las armas nucleares que se propague. Digamos, la humanidad es más sobre la amenaza de estos peligros que nosotros estamos sobre la amenaza de la AIDS o de otros tipos de virus o de enfermedades o de bacterias. Sí, pero el peligro no viene del exterior, viene de nosotros. Esta es la cuestión de la nueva inmunología. La protección, debemos hacer la protección de la naturaleza, la protección de la humanidad, pero con fuerza, contra fuerzas internas a la humanidad misma. Es esto el paradoxo terrible, pienso. ¿Cómo podemos, debemos desarrollar, digamos, la ética del genre, la ética humanista de la humanidad, de la unidad de la humanidad en su diversidad, porque debemos respetar todas las diversidades? Esta ética se necesita sin perder la ética de su nación, de su patria, la ética de su familia, la ética de la amistad. Pero esta ética debemos elaborar. Es el problema muy difícil. Y por fin llegó un nuevo problema ético con la degradación de la biosfera y el problema de las generaciones futuras. Es el filósofo Jonas que entendió que la ética para hoy, la ética tradicional, para el tiempo contemporáneo no basta, porque como el proceso que seguimos es un proceso peligroso y destructor, debemos pensar a las generaciones futuras. Y aquí un nuevo paradoxo, y voy a acabar con este paradoxo para sus meditaciones, porque de esta ética general volvemos de nuevo a la ética de la educación y de la formación y de la conciencia. ¿Qué tierra vamos a dejar a nuestros niños? Primero. Segundo, ¿qué niños vamos a dejar a la tierra? Gracias.